Bien, el trabajo entonces se centra en el análisis de gráficos. Los primeros tres gráficos que se presentan ahí son gráficos que refieren al combustible, es decir, al precio que tiene el combustible en lugares específicos del país. Bien, en un primer gráfico hay dos líneas, una línea que habla de producción y una línea que habla de consumo. Entonces, lo que uno puede observar ahí rápidamente es que el consumo se ha disparado, ¿sí? Se consume mucho, pero en cambio la producción cada vez es más baja. ¿Listo? Eso puede verse a muchas cosas, por ejemplo, el hecho de las crisis económicas que hay en diferentes países, países como Venezuela, que tradicionalmente es exportador de combustibles, eso puede hacer que la producción de combustible en el mundo baje. Si un país que produce deja de hacerlo, pues evidentemente la producción se baja. Y el consumo, pues es que si usted se da cuenta, cada vez en Bogotá hay más carros, por ejemplo. Entonces, lo que va a pasar es que cada vez se va a necesitar más y más y más y más combustible y pues si son derivados del petróleo, el petróleo tarde o temprano se va a acabar. ¿Listo? Si pasamos a la segunda gráfica, nos muestra el consumo de combustible y el precio. Entonces, en unos primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, se mantiene ese consumo, se mantiene constante, o sea, por encima de los 4.000 pesos. Y después, en la franja de abril, se dispara el precio casi hasta los 8.000. En este momento en Colombia, el combustible está por encima de los 8.000 pesos. ¿Listo? Entonces, se dispara. En la gráfica nos dicen que baja y que después vuelve y se vuelve constante. Y si ya nos vamos a la tercera gráfica, en la tercera gráfica nos está diciendo que hay dos ciudades, Bogotá y Cali. En Bogotá, el precio se mantiene constante, después sube, vuelve y baja y después se mantiene constante. Y en Cali empieza bajando, después se mantiene constante, vuelve y baja, después vuelve y sube disparado, más o menos como desde los 1.200 pesos hasta los 7.200, y después vuelve y baja. ¿Listo? Entonces, esas tres lecturas que le acabo de hacer de las gráficas es lo que nos permite entender qué es lo que está pasando. Entonces, yo tengo unas respuestas para la primera pregunta, pero quisiera darle la palabra a alguno de ustedes para que me diga qué respondió a por qué muestran tantas gráficas durante la explicación del tema. Entonces, el que quiera. ¿Ninguno? Bueno, entonces, Julián. Pues yo dije que era para tener un análisis de datos en los que se usarían después. Listo, perfecto. Vanessa. No, Vanessa no habla. Bueno, Carol. ¿Mora o Fajardo? Sí, Carol Mora. Yo escribí que porque en las gráficas se diferencia, porque cada una corresponde a un tema distinto. Bueno, listo. Julián Vargas. Eh, yo puse que era Como para precio, tener consumo y diferentes. Señor, Espera, Morita, espera, Morita, que está hablando Julián, ¿vale? Julián, dale. yo puse que era para tener bueno, un control, para saber, tener una mayor información sobre el petróleo y, y por eso nos muestran dos ciudades importantes del país. Bueno, listo. Y la última, Juliana, ¿tienes micrófono? Bueno, parece que no. Bien. Entonces, si ustedes observan mi pantalla, yo lo que estoy diciendo ahí es que uno necesita muchos referentes. ¿Listo? Entonces, lo que yo pongo aquí en rojo son las respuestas que yo doy a esa pregunta. Entonces, dice, para tener varios referentes respecto a lo que se va a hablar. Como decía Julián, se va a hablar del combustible, se va a hablar del petróleo. Entonces, necesitan mostrarme qué pasa en dos ciudades importantes del país. ¿Listo? Lo segundo es porque es importante que usted, como estudiante de grado noveno, que en algún momento va a ir a la universidad, que usted pueda interpretar gráficas. Ayer, por ejemplo, en City TV están mostrando unas gráficas
que referían a lo del aumento de los casos del coronavirus, etcétera, cosas. Y hubo un error que tuvo el editor de la gráfica, en donde mostraba un comportamiento descendente en los casos. Pues evidentemente en esta casa son matemáticos todos, entonces dijimos, eso es imposible, porque lo que está pasando es que cada vez va creciendo más el dato, ¿sí? Entonces, la razón por la cual usted tiene que interpretar gráficas es porque a usted todo el tiempo le están dando información y con esa información le pueden estar mintiendo. Entonces, si usted sabe interpretar la información, usted dice, venga, espere porque eso no es tan real. ¿Listo? Lo otro es para que usted pueda interpretar el comportamiento de una variable en una gráfica. Entonces, lo que hacíamos acá, que primero se mantenía constante, que después subía, que después bajaba, ese es el comportamiento de la variable. Lo siguiente para poder comparar gráficamente dos o más datos. Entonces, casi seguro que todos ustedes en algún momento han ido al médico y el médico los ha pesado, y el médico los ha medido y ha dicho, usted está entre la curva tal, usted está desnutrido, usted está en sobrepeso, usted está muy alto, usted está muy bajito, ¿sí? Eso es hacer un análisis comparativo de un dato respecto a un gráfico. Y lo otro es para tener varias fuentes informativas. Ustedes tienen muchas fuentes informativas, ustedes que usan redes sociales todo el tiempo, que todo el tiempo les está llegando información de diferentes fuentes, ustedes casi que podrían entrar a revisar si lo que, por ejemplo, dice algún youtuber específico es verdad o no, comparándolo con lo que dicen los otros, ¿sí? Entonces, esa es la idea de tener varias fuentes informativas. Ya nos saltamos a mirar qué nos permiten las gráficas, ¿sí? Entonces, las gráficas nos permiten ver muchas cosas. Entonces, en la primera nos permite ver dónde es que la producción y el consumo se juntan, ¿sí? Esto va a ser importante porque ustedes van a tener que analizar más adelante algo que se llaman sistemas de ecuaciones de 2x2 y de 3x3 y van a encontrar que a veces las funciones tienen un mismo valor. Dos funciones diferentes tienen un mismo valor y entonces ese es el valor que nos interesa encontrar. Lo otro, ¿qué nos permiten identificar? El precio por galón en algunos meses específicos y el cambio de precio, lo que estábamos hablando acá atrás, ¿sí? Entonces, acá nos dice cuánto vale la gasolina, el combustible que se está usando, y cómo varía. Entonces, seguramente aquí en abril yo puedo saber cuál es el precio, pero lo mismo en mayo, lo mismo en junio, y predecir lo que va a pasar, ¿vale? ¿Hasta ahí alguno tiene preguntas? ¿Ninguno? Bueno, listo. Entonces salto a la actividad. En la actividad van a poner exactamente los mismos contextos. Una gráfica y esa gráfica tiene una información. Voy a hacer el ejemplo de cómo se lee esa gráfica y voy a dar la respuesta a algunas de las preguntas. Creería yo que con ese trabajo ya ustedes podrían terminar el ejercicio y enviarlo, aunque ya hay muchas personas que lo enviaron, ¿vale? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Dice que un automóvil avanza a una velocidad diferente cada 5 segundos, como se observa en la gráfica. Esto es algo que puede pasar con un vehículo cualquiera, ¿sí? Entonces dice que cada 5 segundos avanza una cantidad de metros, ¿listo? En los primeros 5 segundos avanzó 40 metros. Eso es lo que me muestra este tracito que está acá en azul. Después se tuvo que haber detenido o después tuvo que haber mantenido la velocidad, ¿sí? Porque aquí se mantuvo a 40, mire, a 40, durante 5 segundos, o sea, del segundo 5 al segundo 10. Después empezó a disminuir la velocidad, mire, disminuyó la velocidad y la velocidad se hizo 0. Aquí en este punto, ahí sí se quedó quieto, totalmente quieto, durante 5 segundos. Y después tuvo este comportamiento, unas velocidades que se representaron negativas. La pregunta ahí es, ¿por qué esas velocidades se representan negativas? ¿Listo? Entonces, vamos a preguntarle a Joana. Yo. Hola, Joana, buenos días. Oli.
¿Por qué crees que esas velocidades se representan negativas? Te digo, por el entorno donde se manejaban, o la Ujú. gasolina se estaba acabando, o el conductor simplemente lo decidió. Bueno, ninguna de las anteriores. Santiago Fragoso. Señor, aquí estoy. Bueno, Santiago, ¿tú por qué crees que en ese momento esa velocidad aparece como velocidad negativa? Pues porque la bajó, ¿no? Él decidió bajarla mientras iba por el camino. Bueno, resulta que tampoco. Nicolás está levantando la mano. Nicolás, Sí, señor. ¿Podía ir en dígame, reversa? porque iba en reversa. Bien, en la física, cuando uno quiere representar una velocidad negativa de un objeto, uno lo que hace es ponerle, o sea, asumir que está en reversa. ¿Listo? Entonces, si el objeto se está yendo hacia atrás del punto en donde empezó, entonces esa velocidad se asume como negativa. Pero ustedes saben que en un vehículo de verdad, en un carro de verdad, cuando usted está echando reversa, de todos modos, el marcador marca positivo. ¿Vale? Listo. Entonces, hasta ahí súper bien. Dice, ¿en qué intervalos de tiempo la velocidad es constante? Entonces, yo ya lo había dicho ahorita en la explicación, cuando se vuelve constante es cuando se da este tipo de comportamiento y es que la línea es horizontal. Entonces, intervalo es un espacio de tiempo o un conjunto de datos. Entonces, aquí sería entre el 5 y el 10. Ese sería mi intervalo. Y en esta parte sería entre el 15 y el 20. Ese sería mi segundo intervalo. ¿Vale? Después dice, ¿cuáles consideras que son las causas en la situación que generaron esos intervalos con valores constantes? Entonces, en el primero, aquí en el primero, es porque mantiene la velocidad. Y acá en el segundo, porque está quieto. Entonces son dos razones diferentes. Pero casi que uno podría decir, pues aquí conservó la velocidad de 40 metros sobre segundo y aquí conservó la velocidad de 0 metros sobre segundo. O sea, en ambos hay una conservación. ¿Listo? Y después me hacen la pregunta, a los 18 segundos, ¿cuál fue su velocidad? Entonces, volvamos a ver si podemos preguntar por acá. Nicolás Ramírez. No, Nicolás no, entonces Santiago que está levantando la mano. 0. ¿Por qué 0, Santiago? Porque están preguntando en el minuto 18 cuánto avanzó. Y pues como en la gráfica vemos que está de 15 a 20 se mantiene quieto, pues está en 0. Listo, entonces, aquí estoy poniendo una flechita. Voy a asumir que esa flechita me señala los 18 segundos. ¿Listo? Entonces, ahí está en 0. Entre 15 y 20 estaba en 0, entonces en 18 tiene que estar en 0. No podría cambiar, no podría alterarse ese tipo de cosas. ¿Vale? Listo. Y ya la última pregunta que vamos a analizar en la sección de hoy. Dice, si se indica que en los segundos 30 y 35 la velocidad fue constante, ¿cómo realizarías la gráfica? Entonces, yo hice una gráfica. Entonces, esa gráfica me permite mostrar cosas que están pasando. Entonces, este es el mismo comportamiento que estaba teniendo el dático, ¿listo? Cuando llegó a 30, la velocidad en ese momento era 0, ¿sí? Entonces dice, tiene que mantenerla constante. Entonces, una de las formas que podemos hacer, ¿sí? Es que mantenga aquí en 0, ¿listo? Que se vuelva a 0 otra vez y se mantenga constante ahí. O usted puede establecer cualquier velocidad, ¿sí? Que usted quiera. Usted podría haber hecho un trazo por acá. Permítanme, ya lo hago. Y usted podría haber establecido un trazo aquí y haber dicho, no, pues yo quiero que se mantenga a 50, a 60, a 70, ¿sí? A lo que sea que yo lo quiera mantener, porque eso pasa en un carro real, ¿sí? En un carro real, usted puede pulsar el acelerador hasta el punto en donde usted más quiera y después mantener constante esa velocidad,
¿listo? O esa aceleración del motor, ¿listo? Pero para el caso de la gráfica, si ustedes se vuelven acá, como volvió a cero, entonces lo más pertinente es volverlo a cero, ¿listo? Y que pues sea constante. Constante, como les estaba diciendo anteriormente, implica que es un trazo horizontal que es paralelo al eje X, al eje que está aquí abajo. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Julián, no, ¿y los demás? No, ¿No? señor. No, señor Bueno, profe. bueno, listo, chicos. Entonces, No. esa es la explicación, digamos, inicial que les voy a dar. Este documento que yo tengo aquí, se los voy a enviar, lo voy a subir a modo y se los voy a enviar por WhatsApp. Las cosas que están en rojo son las respuestas que yo le he dado a las preguntas que están ahí. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a revisar si lo que ya desarrollaron está bien. Si no lo han desarrollado, entonces van a tratar de entender por qué llegan esas respuestas. Hay cosas que no he contestado, por ejemplo, esto de qué significa para ti creciente y decreciente, eso yo no lo he contestado, eso cada uno podrá hacerlo. Pero como discutía con alguno de sus compañeros, yo le decía, pues si usted va subiendo la montaña, ¿eso qué es? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Eso es creciente, listo. ¿Y si usted va bajando? Bueno, ¿y si usted va bajando? ¿Ninguno? Decreciente. Bien, bien, Joana, gracias. Entonces, yo le decía a su compañera, en una montaña rusa, el carrito tiene que hacer mucho esfuerzo para subir, pero casi ningún esfuerzo para bajar. Entonces, en todas las gráficas que aparecen ahí va a pasar lo mismo. En la gráfica que aparece aquí, al final, en donde le hablan a usted de un comportamiento creciente y decreciente, pues creciente va a ser que ascienda, decreciente va a ser que baje, que decrezca, constante va a ser que se mantenga en el mismo valor y así sucesivamente. Y ahí con esa información ustedes pueden terminar de llenar todo el taller y enviarlo. ¿Listo? Entonces, hay una pregunta que no me gustó mucho, pero está en la guía, que es en la que dice que recortar las etiquetas. Ahí usted no necesita hacerlo. Simplemente, pues, saber qué es lo que pasa. Entonces, creciente, cuando el valor va aumentando. Decreciente, cuando el valor va disminuyendo. Constante, pues, como ya le decía, constante. Mínimo, el valor más bajito que haya. Máximo, el valor más alto que haya. Ahí está, o sea, casi que no hay que recortar ninguna etiqueta, sino pues fijarse que el gráfico ya está resuelto. Bien, y lo último, pues es el gráfico casi que evaluativo, que no voy a profundizar mucho en eso porque ya le di los elementos para que usted lo pueda resolver, ¿vale? Que son los intervalos donde los ciclistas ascienden, pues casi que Joana ya dio la respuesta y dijo en dos que están para arriba, miren, entonces va subiendo la montaña. En los que descienden, pues en los que van hacia abajo. Todos han montado en bicicleta o en bus o en carro o en triciclo o en algo y se han subido a una rampa o a una montaña de pasto o alguna cosa así y han podido ver qué sube y qué baja. ¿Listo? Y con eso ustedes tendrían la posibilidad de terminar el taller. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, profe, ¿me puede volver a explicar por qué se me apagó el computador? Estamos hablando con Santiago todavía, ¿cierto? Sí, Bueno, Santiago, entonces lo que estaba diciendo es que yo voy a enviar este archivo, que ahí mis respuestas están en rojo para que ustedes puedan revisar lo que yo he contestado y puedan comparar con sus respuestas. Y que al final aparece un ejercicio que es como el ejercicio en el que yo voy a centrar la evaluación, y es que ustedes contesten las preguntas que están al final según la gráfica de la carrera ciclística del Giro de Italia. ¿Listo? Entonces ahí les dicen los intervalos donde los ciclistas ascienden. Entonces usted tiene que revisar entre qué valores se da que empieza a subir y termina la subida. ¿Sí? Entonces digamos aquí, dice que esta subidita de aquí, ¿todos la están viendo? Aquí donde tengo el sí. Sí, señor. Entonces aquí dice Señor. que desde 23.7
hasta 30.3 va subiendo. Entonces, ese es un intervalo de ascenso. Después otro intervalo de ascenso, este de aquí, que está de 45.8 hasta 49.5. Entonces, en este pedacito también van subiendo. Después acá, de 83.7 hasta 93. Entonces, aquí va subiendo. Ese es otro intervalo. O sea, lo que yo les decía anteriormente, un intervalo es un espacio de tiempo o un espacio numérico. Entonces, pues usted toma los dos extremos de los números que le están dando ahí. El primer número y el segundo. Y ya, o sea, ahí esos son los intervalos. Y así va a contestar eso. Entonces dice, los puntos máximos. Los máximos, recuerde que es lo que yo le decía que era los puntos más altos. Entonces, entre toda esta gráfica, el punto máximo va a ser por acá. ¿Sí? Porque es el punto más alto, el mayor de todos los puntos altos. Y el mínimo, pues va a ser el punto más bajito que usted pueda encontrar en la gráfica. ¿Listo? Entonces, con esa información, les pido que revisen su taller, que traten de elaborarlo. Si les surgen preguntas, me las pueden hacer por el chat, me las pueden, ¿sí? Lo que sea. O se comunican conmigo telefónicamente, yo con gusto les atiendo, ¿vale? Sí, señor. Ok, Sí, señor. profe, gracias. ¿Hasta ahí alguna pregunta o ya cada uno se va a resolver su taller? No, yo creo que ya. Creo que ya todo está claro. Listo. Vale, yo de todos modos hice la grabación de esta clase, entonces si necesitan yo la voy a subir a YouTube y pues ustedes revisan ahí las Listo. cosas que quieran, ¿vale? Y pues ya les envío el taller con lo que he resuelto, Listo, ¿vale? señor. Listo, Listo, profe, chicos, gracias. entonces estamos hablando, cuídense y cualquier cosa pues se comunican conmigo. Sí, señor. Bueno, chao entonces. Bueno, profe, feliz día, profe. Bueno, chao. ¿Me quedó mal? ¿Ah? ¿Por qué será?